yo tuve la oportunidad de vivir en Chile, en Santiago de Chile, donde fui economista de la Central durante varios años. Chile es un ejemplo de que sí se puede, de que tú puedes tener una materia prima y financiar con ello tu desarrollo económico a largo plazo. Chile, en 1990, la tasa de pobreza en México andaba por el 30%, cuando en Chile andaba por el 40%. Los chilenos veían a México como un país muy bien, socialmente mejorando. ¿Y qué pasa en el año 2016? Que la tasa de pobreza de Chile es del 12% y la de México es del 75%. Alguien está haciendo bien su trabajo y alguien está haciendo mal su trabajo. Nosotros somos los que están haciendo las cosas mal. Ahora, yo platicaba con el delegado de la Canacar en Baja California hace unos días y él me decía, la reforma energética es muy buena. Es muy buena porque va a haber competencia. Repetía la propaganda del gobierno. Le digo, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Ahí no me dio media hora, ahí teníamos una botella de Don Julio, 70. Entonces allá había más posibilidad de explayarse con los argumentos, pero poco fuimos desmenuzando todos los supuestos atributos de la reforma energética, que al final dice, caray, sí tienes razón, que me ha disparado el precio del diésel. Eso me ha bajado la competitividad, eso me ha tirado muchos contratos para transportar contenedores, eso me ha... Sí, y yo tengo que transferir ese incremento de precios al consumidor final, etc., ¿no? Y podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Entonces, las gasolinas, ¿por qué está tan cara la gasolina? La Magna anda por 16 pesos, la Premium 16.80 en promedio nacional. Yo sé que aquí está un poco más barato en la frontera, pero nacional es esto. Sin embargo, el precio real de la gasolina debería ser de 4 pesos con 27 centavos. El error de por dónde nos están metiendo gol, por la determinación, por la fórmula que tiene la Secretaría de Hacienda con la Comisión Reguladora de Energía, que dice que el precio de la gasolina tiene que ser equivalente a la sumatoria del precio internacional de referencia de las gasolinas, más la suma de los impuestos, el 3 IEPS, un IVA y un ISR que se cobra, más los costos operativos, eso también, más la ganancia del gasolinero. De toda esa fórmula, solo los últimos dos componentes son correctos. Sí, los costos de operación se tienen que cobrar y la ganancia del gasolinero, pues alguien tiene que ganar. Todo lo demás es bullshit. Ejemplo, y vamos, ¿por qué tenemos que pagar un precio internacional de referencia si nadamos en petróleo en México? Acá hay un factor estructural que es la capacidad de refinación. México desde los años 80, la última refinería en México se construyó en 1979, que fue la refinería de Salina Cruz. Y después ya no se ha vuelto a construir refinerías. Se debió continuar construyendo refinerías en función del aumento de la demanda de gasolina en el país, y ya no se quiso hacer. Fue una decisión, ya no hacerlo fue una decisión, con dolo. ¿Cuál era la ganancia del gobierno de ya no seguir construyendo refinerías? El contratismo. Que tú, si tienes la refinería, pues no contratas a ningún particular extranjero para que te exporte la gasolina a México, ¿verdad? Ya no contratas importaciones de gasolina. Cada contrato de importación de gasolina es una derrama de mordidas tremenda al interior de Pemex. Entonces eso estimuló a los funcionarios de Pemex a ya no construir más refinerías. Entonces, actualmente la mitad de la gasolina que se consume en el país es importada, y es importada a los precios que fijan los exportadores americanos principalmente. Entonces, y sus precios son altos, porque son empresas, no son empresas sociales como Pemex. Pemex refinación es social, entonces el costo de refinación es bajo, nos lo dejan bajo, los americanos lo dejan alto, más los costos de transporte que son elevados, más los costos de almacenamiento, más las subestaciones, etc. Entonces, ese primer precio, el internacional, está mal. Otro aspecto,
Y si nosotros estamos pagando la gasolina importada, estamos pagando también petróleo, porque el precio de la importación, de la gasolina importada incluye el costo del petróleo, más un precio de petróleo. Cuando nosotros, como les digo, nadamos en petróleo, y por el artículo 27 constitucional, la propiedad de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos es inalienable e imprescriptible de la nación. Quiere decir que el petróleo es nuestro, de todos nosotros, en cualquier condición y a perpetuidad. Entonces, que nos estén cobrando costos de petróleo en la gasolina que cargamos en nuestros autos es anticonstitucional. El otro aspecto que se tiene, que también es espurio, es los impuestos. Los impuestos estos no tienen proporcionalidad, no tienen razón y no tienen justificación, esos impuestos. Especialmente cuando observamos que si no pagáramos los impuestos a la gasolina, quedan también perfectamente cubiertos los ingresos públicos para hospitales, educación, etc. Esto es un extra. Es un extra que no va a parar en un aumento en la planta productiva, en la infraestructura productiva del país o algo así. Va a parar la Casa Blanca de Peña Nieto, va a parar a los contratistas predilectos, va a parar en mucha corrupción. Entonces es dinero que estamos regalándole a los corruptos. ¿Sí? Entonces ese componente también se tiene que ir. Podemos seguir a la siguiente lámina. Entonces, lo que sí deberíamos pagar es el costo de obtención. Esta es la estructura de costos de 1 litro de gasolina, donde el costo de obtención de 1 litro de gasolina por medio de la obtención del petróleo, no del petróleo en sí, porque eso es gratis, tiene que ser gratis para nosotros, sino del costo de obtención de petróleo, del petróleo necesario para producir 1 litro de gasolina es de 1.22 pesos por litro de gasolina. El costo de refinación de 1 litro de gasolina es de 89 centavos. Y los costos de operación para producir 1 litro de gasolina es de 2.16 pesos, que es la suma de los costos de transporte, comercialización, de los gastos de administración, e incluye la ganancia del gasolinero, para dar un total de 4.27 pesos por litro. Eso es lo único que deberíamos pagar. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes llenen su tanque de gasolina y le metan 500 pesos de gasolina, tengan en mente que 300 de esos 500 pesos son un regalo que le están dando ustedes a un grupo, un puñado de políticos corruptos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces quería empezar por el tema más sensible, que es este. Y por ejemplo, hay otro aspecto que es importante. El día de ayer, desde ayer en la mañanita, se autorizó a la empresa Tesoro Corporation el hacer el suministro de la importación de gasolina, de ellos también, hasta los estados de Baja California y Sonora, con lo que se ha sacado a Pemex de esa parte de la cadena de producción de hidrocarburos en México, sin justificación. Si se hubiera demostrado que Pemex es ineficiente en esas labores, si se hubiera demostrado que ya no puede o que por algún problema tecnológico o lo que sea, tal vez lo podemos discutir. No hubo tal. Hay una opacidad y un contratismo corrompido a un nivel cínico en estos momentos. Y entonces ahora extranjeros se encargan también de eso. ¿Qué ya no servimos los mexicanos? ¿Qué tenemos atrofiado el cerebro los mexicanos? ¿Qué nos pasa genéticamente? ¿Somos inferiores? ¿Qué tenemos? No me explico. Es un insulto que está sucediendo. La reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013 modifica esencialmente los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. El corazón de esa reforma es eliminar la exclusividad de la nación para llevar a cabo la exploración, explotación, comercialización de hidrocarburos y la generación y distribución de energía eléctrica en el país. Esa es la esencia de la reforma energética, que se quita la exclusividad del Estado mexicano para esto. Y por tanto, se elimina la prohibición para que el Estado celebre contratos
o particulares, nacionales y extranjeros para estas actividades. De por sí había contratismo, ¿sí? Desde los años 90, 80 incluso, pero más fuerte en los 90 cuando se reclasifica la petroquímica y cuando la prestación de servicios también se engrosa. Pero ahora ya abarca toda la cadena de producción, ¿sí? Desde la exploración hasta la disposición de una gasolinera de hidrocarburos. Bueno, se elimina la prohibición para otorgar concesiones en materia de electricidad a los particulares, se reduce las facultades del Estado mexicano en materia de electricidad y solamente se convierte el Estado mexicano en un ente controlador del sistema eléctrico nacional. Esto es, también la nacionalización de la industria eléctrica de López Mateos de 1960 se tira por la borda, ¿no? Otra cosa que fue una conquista que costó mucho, también se va a la basura. Y entonces se autoriza el contratismo, ahora sí sin límites, donde corporaciones privadas realizarán las actividades sustantivas. ¿Hay empresarios acá? ¿Algún empresario? No sé. ¿Sí? Bueno, sería una buena noticia que esto suceda, porque diríamos, bueno, pues aumenta mi probabilidad de que me contraten para algo, pero curiosamente es un mismo grupito el que está monopolizando esto. Y por los montos de inversión requerida y por las garantías que se requieren para entrar en este mercado, prácticamente no hay mexicanos que puedan cumplir con todos los requisitos para llevar a cabo estas labores, y en realidad son empresas de Estados Unidos principalmente, no exclusivamente, pero mayoritariamente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el Estado mexicano perdió la propiedad, dominio directo y derecho de explotación exclusiva e integral de los hidrocarburos, se convierte en un ente regulador. Suena bonito, pero en la práctica es debilitamiento. ¿Sí? Ustedes saben que la soberanía de una nación, la real soberanía de una nación, aparte del ejército, está en tener soberanía energética y soberanía alimentaria. ¿Sí? Exactamente. Si tú no tienes soberanía alimentaria y no tienes soberanía energética, no eres un país independiente. Hemos retrocedido, hemos dejado de ser un país independiente. La política energética no forma parte de una estrategia nacional, sino ahora está en función de las necesidades de los Estados Unidos de América. El informe Lugar, que redacta principalmente el borrador del senador Richard Lugar, demócrata, en el 2011, y que se presenta finalmente al Comité de Energía del Senado de Estados Unidos, lo presenta Joe Kerry en el 2012, establece que para los Estados Unidos es cada día más difícil obtener petróleo de Medio Oriente, que le está costando cada día más dinero y más vidas humanas el traer un barril de petróleo de allá. Entonces dice, estamos ante una emergencia de seguridad energética de los Estados Unidos de América, y el propio reporte dice, y tenemos que impulsar la privatización del sector energético de México. Canadá ya no es un problema, pero México sí. Y continúa el reporte diciendo, ya tenemos buena respuesta del candidato Enrique Peña Nieto y de su equipo, y nos han asegurado que cuentan con el consenso político de la oposición para que se apruebe sin mayor complicación la reforma constitucional para que nuestras compañías tomen el control del sector energético mexicano y nos provean de un abastecimiento energético suficiente y estable. No es una opinión mía, lo pueden consultar, este reporte es público en la página del Senado de los Estados Unidos. Ahí se habla de que venían desde años atrás, desde que era candidato Peña Nieto, precandidato, ya estaba comprometido esto. Y sucedió. Yo en lo personal, como asesor económico del Senado, me di a la labor de buscar a la gente de la Secretaría de Hacienda y decirles, por favor, explíquenme, denme un estudio económico que me compruebe que la reforma energética le conviene al país, o le conviene a un sector productivo, o a un grupo de empresarios mexicanos al menos. Quiero saber, ¿dónde está la conveniencia? No me entregaron nada jamás.
y lo traté a nivel personal, porque yo trabajé en Hacienda. Le decía a mis ex compañeros, oye, compadre, pásame algo, ¿qué tienes? Y finalmente me confesaron, no lo hicimos nosotros, lo hicieron en Estados Unidos. Fui a la Secretaría de Energía, me compraron un borrador en inglés, fue lo más parecido de estudio, ¿sí? Y el estudio es de la economía de Estados Unidos, de la conveniencia para la economía de Estados Unidos. Esa no fue una reforma para beneficio de México, ni de nadie de ese país. Entonces, y hay un interés geopolítico en Estados Unidos en esta reforma. Estados Unidos se está preparando desde hace ya varios años para un muy probable enfrentamiento militar con China. China ya está tocando las puertas de Estados Unidos desde hace rato, y Corea del Norte es solamente un adelanto, es el heraldo de los chinos, ¿sí? Corea del Norte ya lo hubieran aplastado como una hormiga, como aplastar a cualquier paísito del mundo, los Estados Unidos, pero no pueden porque su papá es China, y si tocan a Corea del Norte, China envía un ataque nuclear a Estados Unidos. Pues esa es la razón de la insolencia de los coreanos del norte. Estados Unidos está preparando para eso, está en una economía de preguerra, y una economía de preguerra incluye el abastecimiento de fuentes de energía para la guerra, que la van a necesitar. Y somos parte, nos ven a los mexicanos como parte de su backup, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué consecuencias económicas tiene la reforma energética para nosotros? Va a haber una mayor producción de petroleras privadas, nacionales y extranjeras en realidad, pero va a haber una menor producción de Pemex. ¿Sí? Esto implica que va a haber una salida de utilidades al extranjero, porque ya no somos nosotros los que nos llevamos las ganancias. Esto lleva a que los ingresos fiscales no aumenten, los ingresos fiscales petroleros no aumentan, incluso disminuyen, ya disminuyeron dramáticamente, no solamente por la caída del precio internacional del petróleo, sino que aunque se hubiera mantenido constante,